Ya, voy a poner Oye, grabación. oye, lo interrumpo. Yo Sí, aparezco como familia Microvino otra vez. sí, ¿y cuál es su nombre? Sergio Lervan. Don Sergio Lerban. Perfecto. Listo, gracias. Gracias a usted. Don Sergio. ¿Cómo se escribe su apellido, don Sergio? L-E-R de corta A-N. Ya. Ah, ¿Lerbar o Lervan. Sí. Lerban. Sí, sí, ayer lo puse también. Ya. Ya, ya te voy a dar entonces, Flor, los atributos de hospedador. Ahí ya yo no puedo hacer nada más, cambiar los Ya. nombres. Ahí quedas tú a cargo. Sí, yo voy a empezar a... Ya Voy a está subir la grabando PPT. y partimos. Estoy abriendo la PPT para poder subirla y partimos sin ningún problema. Ya. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Los presentes, vamos a dar comienzo a la segunda sesión de hoy día del acompañamiento a la jubilación. La semana del día martes quedamos pendientes, vimos todo el tema de las IPS, es decir, régimen antiguo, y los beneficios que venían asociados a ello. ¿Ya? Con respecto al sistema previsional AFP, alcanzamos a ver todo lo que era el bono reconocimiento y qué era lo que se consideraba para la tabla de cálculo para volver determinar cuál era el bono que yo iba a percibir una vez que yo me jubilara. Por tanto, quedamos que en el sistema de capitalización individual, que es AFP, hay alguien que tiene audio, vamos a poner, hay alguien que está con el audio activo y me escucho como con retorno, así como que me repito. ¿Ya? Bueno. ¿Ven la presentación? Díganme con un dedito arriba, por favor. ¿Sí? Perfecto. Cuando hablamos del sistema de capitalización individual, dijimos que habían requisitos básicos para poder pensionarse, que era la edad, ¿ya? Es decir, la pensión por vejez indica que yo debo tener 60 años como mujer o 65 como hombre. Para poder determinar el cálculo de la pensión, se indicaban o se consideraban ciertos factores, entre los cuales está el monto del ahorro, a la edad a la que yo me voy a jubilar. Indicamos que las expectativas de vida era entre 80 y 100 años, que se consideraban los beneficiarios legales, lo que era modalidad de pensión, ¿ya? Y el momento económico. Y alguien me preguntó, que creo que fue Mónica, ¿puede ser? No, Ana María. Ana María hizo una pregunta de qué es la tasa de reemplazo y cómo se calcula, ¿ya? Dentro de lo que señalamos la clase pasada, indicamos que el sistema previsional, a partir de 1980, indicaba que una persona iba a ahorrar o cotizaba con el 10% de su remuneración
podría acceder a una pensión equivalente al 70% de su renta final. ¿Ya? Por ende, ¿qué es la tasa de reemplazo? Es un indicador de la pérdida del poder adquisitivo que supondrá para un trabajador acceder a la jubilación. En otras palabras, es la cantidad que cobrará una persona cuando se jubile en comparación al último sueldo que percibía como activo. Es decir, una persona que en los últimos 10 años percibía un ingreso de 1 millón de pesos debería estar pensionándose por 700.000 pesos, de acuerdo a lo que dice la creación de este sistema previsional de 1980. Voy a ver si puedo bajar este video, que son segundos, para que lo podamos ver y lo puedan escuchar. Vamos a ver si nos funciona. Parece que está funcionando. Este video es de Felices y Forrado, dura cerca de 45 segundos y explica más o menos, desde el punto de vista económico, lo que es la tasa de reemplazo de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Ya? Dentro de las grandes preguntas que uno se realiza cuando dice, el 70% de reemplazo es, si considera los factores que mencionamos para poder llegar al 70%. ¿Ven la imagen? No, ¿No ven nada? no hay imagen del video que tú ibas a pasar, no se ve nada. Ya, entonces lo voy a abrir por otro lado, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a ver, subir el video por acá. No. Si no- Aló. Habla Licher, ¿ustedes me pueden escuchar? No, no escucho nada. Don Licher, lo escucho perfectamente. Perfecto, gracias. Ahí apareció. ¿Ven ahora apareció? Ya. Como le indicaba, este es un video de hace aproximadamente 10 años de qué es lo que explica la tasa de reemplazo y cómo se calcula. ¿Ya? Vamos a poner. Buscamos lo que es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo tiene que ver con el porcentaje de tu sueldo con que te jubilas. Digamos, si es que tú ganabas 1 millón de pesos, en promedio de 10 años, la exigencia va a ser una tasa de reemplazo. Se paró. Es tema de internet nomás. Sí. Hay que esperar. Vamos un poquito que cargue y volvemos, ¿ya? Mientras. Vamos a ver Flor, el video se escucha muy bajito. No sé si le puedes subir desde Lo allá. tengo con todo el volumen, Romy. Flor, Ya. Flor, disculpa. Tú cuando compartes el video, pincha unos casilleritos que se ponen azul abajo para compartir el audio. ¿Sí? Están pinchados. ¿Sí? ¿Por qué no se escucha? Se escucha poquitito, se escucha abajo. Vamos a verlo de nuevo, ¿ya? Deja de compartir y confirma que estén pinchaditos esos Yo que están. yo no puedo escuchar nada. ¿Quién habló? Sandra Varela. Sandra, sí. Ya, a ver, dime, Cristian, ¿dónde tengo que revisar si está bien activado el audio? Tú cuando pones compartir, abajo dice compartir sonido de la computadora. ¿Sí? Y ahí tú pinchas y si quieres también pincha optimizar clic de video para pantalla completa. Porque Le pincho ese porque está con el compartir sonido de la computadora. Pincho el otro que dice optimizar clip. Sí, pon los dos y ahí pones después compartir. Los dos quedan en azules. ¿Sí? Eso. Vamos de nuevo. Y también quizá hay que subirle el audio del video. Tú ahí en el video puedes pinchar el micrófono del video. Sí, no, si lo tengo al máximo de volumen del video. Ya.
Comparte de nuevo porque se dejó de compartir el video. Estoy revisando los audios. Ya, ahora sí. Ya. ¿Ven la imagen? Sí. Partamos entonces de nuevo. Traduzcamos lo que es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo tiene que ver con el porcentaje de tu sueldo con que te jubilas. Digamos, si es que tú ganabas 1 millón de pesos, en promedio de 10 años, la exigencia va a ser una tasa de reemplazo del 70%. Por lo tanto, si tú te puedes jubilar con 700 lucas o más, te dejan jubilar. Correcto. Pero si tu jubilación te da solo para 500 lucas, te van a decir, no, usted no tiene la tasa de reemplazo del 70%. Le falta. Y acá es donde viene Gino y te dice, no, importe por el mínimo, importe por el mínimo. Y así bajó tu promedio, pongámosle a 500.000 pesos. El 70% de 500.000 pesos se fue a 350. Ah, tú si cumples, te puedes jubilar anticipadamente. Ya. Ahí hay una explicación con respecto a cómo se calcula, de acuerdo a lo que dice la ley, la tasa de reemplazo. Mismo cálculo que nos va a servir para cuando veamos lo que es excedente de libre disposición. ¿Ya? Por eso se daba como un ejemplo que si una persona en los últimos 10 años percibe un ingreso de 1 millón de pesos, debería estar pensionándose por 700.000 pesos. La gran incógnita que se genera cuando uno ve este cálculo, y es la que siempre nos preguntamos, es si cuando calculan el 70% consideran estos factores, que es, obviamente, el monto que yo tengo ahorrado, la edad que yo me voy a jubilar, porque te dicen que tú te puedes jubilar si tienes el 70% de los últimos 10 años. Pero si no los tengo, no cumplo esa normativa, no me podría jubilar, pero eso es en pensión anticipada. ¿Ya? La expectativa de vida. Pensemos que la expectativa de vida en los años 80 no llegaba más allá de los 70 años. Hoy día estamos a 110. ¿Me escuchan? Sí, pero eso es absolutamente teórico. Por eso 110, les digo. Por ¿qué eso estoy promedio haciendo- llega? ¿El estamos 0,2%? Estamos hablando de lo que está establecido y cuáles son las realidades de 1980 con la realidad actual, ¿ya? Por eso la gran incógnita, ¿cuánta gente efectivamente llega a la tasa de reemplazo? En lo particular, yo no he conocido a nadie, ¿ya? Ana María, ¿le queda claro lo que me consultó? Porque usted fue una de las que me preguntó qué era la tasa de reemplazo y cómo se calculaba. Posible, pues. Es ¿Aló? imposible llegar a la tasa de reemplazo. A lo No. más un 30%. Ya. Ahora vamos a ver cómo calculo mi tasa de reemplazo. Porque acabamos de ver de la tasa de reemplazo en general. Pero ¿cómo determino cuál es mi tasa de reemplazo actualmente considerando el promedio de mis últimos 10 años, el promedio de mi última renta de los últimos 10 años, versus con la pensión, si he hecho una simulación de lo que yo voy a sacar? Y bueno, ¿y cómo calculo mi tasa de reemplazo? El cálculo de la tasa de la sustitución es sencilla y se suele expresar como porcentaje. Y es aquí la fórmula que ustedes necesitan manejar para ver su tasa de reemplazo. Es decir, ¿cuál es mi pensión de jubilación? Es decir, si yo he hecho una simulación, digo, me están ofreciendo 290.000 pesos versus mi último ingreso como funcionario. Ese monto lo divido por 100 y ahí voy a tener mi tasa de reemplazo. De los presentes, ¿quién ha calculado su tasa de reemplazo? Yo le he calculado en menos del 30%. ¿Quién me habló? Sergio Nermán. Don Sergio, menos el 30, efectivamente. ¿Quién Sí. más ha hecho el cálculo de los que están presentes? ¿Han hecho el cálculo? La verdad es que yo no lo he hecho.
No lo ha hecho. No lo he hecho todavía. ¿Quién no lo ha hecho? Yo creo que nadie, porque nadie tiene el promedio de los 10 años. Nadie tiene eso, ni uno no recuerda. El Pero promedio ¿cómo? de 10 años no tenemos. ¿Cuántos años lleva trabajando usted? ¿Años yo? ¿Mm? Sí, como 45 años. Ya. ¿En qué AFP está usted? ¿Ah? ¿En qué AFP está usted afiliada? Provida. Provida. ¿Usted tiene su clave de internet Provida? Sí. Ya. Con su clave de internet, y esta es información para todos los presentes, con su clave de internet usted puede hacer una simulación de pensión. Ya, pero cuando uno entra a la AFP Provida, uno entra con la clave y llega hasta una parte y se cae el sistema. Imposible llegar, algo tiene que se cae. Entonces lo que debe estar es que la página esté mal, pero hay otra página que es la super de AFP, la super de pensiones, disculpen, la super de pensiones también tiene un simulador y es muy cercano la superintendencia de pensiones. ¿Ya? La superintendencia de pensiones es un simulador muy cercano a la realidad de lo que ustedes van a sacar como pensión. ¿Qué necesitan tener? La cartola cuatrimestral, es decir, cuánto tienen ahorrado, cuánto es lo que imponen ustedes mensualmente por el 10%. Y esa información ustedes la completan y ahí acceden a la información de cuánto es más o menos la pensión que ustedes estarían sacando. ¿Aló? Y para entrar a la superintendencia, ¿dónde hay que ir a la superintendencia? ¿Dónde? Eso no sabemos, nada. Voy a dejar de compartir la presentación. ¿Me ven? Sí. Vamos a ver si puedo ingresar yo por acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Ya? Aparte de usted, ¿quién más no ha hecho la simulación de pensiones? A ver, yo no he hecho la simulación, pero yo fui a la AFP el otro día ¿Ya? y de acuerdo a lo que yo tengo ahorrado, que son algo de 37, 38 millones de pesos, voy a sacar. ¿Quién me está hablando? Disculpe. ¿Licha? ¿Quién me habló que no lo escuché? El Lichar. Licha, le escucho mal. Lichar, no te escuchas. Licha, no se escucha nada, se escucha entrecortado. Ya. ¿Me escuchan? Le dije yo, no tiene la AFP, hicieron un cálculo de acuerdo. ¿Aló? ¿Me ven? Sí. ¿Ven la Chiquitito. presentación? Sí, la presentación está. Perfecto. Este es el simulador de la super de pensiones. Ustedes lo buscan en su buscador como simulador de pensiones y le va a aparecer la de super de pensiones, que es spensiones.cl. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí pueden ingresar con sus datos y la clave de la AFP. Pero si yo no tengo clave de la AFP, pincho donde dice ingresar sin clave. Ya, vamos a ver si nos deja. Ahí está trabajando, está un poco lento. Ya, y aquí ustedes se dan cuenta, esta es la página que les va a bajar. ¿La están viendo la página? Sí. Perfecto. Ya, ¿quién quiere ser porque necesito a alguien que me dé información más o menos certera? Porque si yo pongo los datos, voy a quedar en depresión otra vez cada vez que los pongo. Bueno, hagamos mi simulación. Flor. Edad actual, 42 años. Monto acumulado, tengo 32. ¿Ya? Soy mujer. ¿Tengo bono de reconocimiento? No, 0. Tengo una renta imponible
¿ya? Número de meses cotizados al año, 12. ¿En qué fondo estoy? Es súper importante que ustedes sepan, chicos, en qué fondo estoy. Yo estoy en el fondo, lo tengo distribuido entre la, voy a agregar otro fondo, que aquí lo tengo en un 50, y un fondo C, que también lo tengo en un 50, ¿ya? ¿Aló? ¿Pueden bajarlo? Dígame. ¿Pregunta? No, yo tengo... ¿Aló? Yo tengo ahorrado en APB actualmente 3 millones de pesos. ¿Ya? ¿Pueden bajar el audio, por favor, chicos? ¿Quién? Hola, buenas tardes, soy Alicia. Alicia, voy a silenciarla. ¿Hay un botón, Flor, para silenciarlos a todos? Sí, sí, lo estoy silenciando a todos. Ok. Ya, ahora sí. Sigamos. Como les indicaba, yo tengo 3 millones de pesos ahorrado en APB. ¿Ya? Según esto, me quedan 18 años para jubilarme. Y yo digo, voy a calcular. ¿Va? Se me olvidó poner mis expectativas de remuneración. Voy a mantener exactamente las mismas. Ya. Aquí, donde dice información de beneficiario. Esta información es súper importante que ustedes la completen. Actualmente tiene cónyuge, yo podría poner sí o no. Supongamos, yo no tengo cónyuge. ¿Tengo hijos? Sí, tengo uno. ¿Qué edad tiene mi hijo? Mi hijo actualmente tiene 6 años y es un varón. No es inválido. Y calculo. ¿Y por qué no me lo deja? Y ahí se dan cuenta, me va a empezar a calcular mi monto de pensión. ¿Ven en la parte inferior de su pantalla un cuadrito que está en azul? Si se dan cuenta, dice que mi pensión esperada para los 60 son 514.000. Mi escenario optimista deberían ser 647.000 pesos. Pero mi realidad es que si yo me jubilara manteniendo todo lo que acabo de ingresar, es decir, el mismo ingreso con un hijo de 6 años, bueno, que en esa época va a tener mucho más, es decir, va a tener 23, voy a recibir una pensión de 398.000 pesos. ¿Ya? Ustedes pueden ingresar a esta misma página e ingresar los mismos valores. Por eso es importante que sepan cuánto es el ahorro que tienen. Y aquí es importante saber el valor del bono reconocimiento, cuánto tengo ahorrado en la saldo, y con respecto a mis hijos y mi carga, que yo tengo que completarlo, porque no es automático. Si por X motivo a mí se me olvida, no pongo ni que tengo hijos ni que tengo cónyuge, me lo van a considerar. Pero al momento de yo solicitar la pensión, hacer el trámite de pensión, esto automáticamente me lo van a, el sistema me va a reconocer, me va a decir, oiga, usted es casado, oiga, usted tiene hijos en edad estudiante. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a esta página? ¿Ninguna? O sea, las personas... No hay duda. ¿Ninguna? Perfecto. Así que yo los invito a los presentes que no han hecho simulación, que ingresen a esta página, al súper de pensiones. En el buscador pueden poner simulador de pensiones y automáticamente va a ser la primera alternativa, le va a bajar esta.
Hay AFPs que están enlazadas a esta misma página, que si ustedes ingresan a su AFP y automáticamente las va a mandar a esta misma página, porque como les indicaba, esta página es como muy cercana a la realidad del monto de pensión que ustedes van a recibir. ¿Ya? Sigamos con la presentación. Ahora, esperando que tengan todo clarito de lo que hemos hablado, de la tasa de reemplazo y cómo se calculan las pensiones a través de esta página de la Super de Pensiones, vamos a entrar de lleno a conversar lo que es modalidades de pensión establecida de acuerdo a la ley 3500. Dentro de este sistema nosotros tenemos 4 modalidades de pensión. Y yo siempre digo que somos 4 trajes que no son a las medidas, pero que tengo que tratar de que calcen a mi realidad. ¿Ya? Dentro de esa modalidad tenemos lo que son las rentas vitalicias. Y la renta vitalicia tiene 3 tipos. Es decir, está la renta vitalicia inmediata, la renta vitalicia garantizada y la renta vitalicia con cobertura especial. Así que ahora vamos a conocer la primera, que es renta vitalicia simple. Y esta modalidad es una que uno contrata con, el afiliado contrata con una compañía de seguro, obligando a la compañía de seguro a pagar una renta mensual fija en UF para toda la vida del afiliado, y fallecido el afiliado, pagar pensiones a sus beneficiarios. ¿Ya? En esta modalidad, la AFP traspasa a la compañía de seguro los fondos previsionales del afiliado para financiar la pensión que estoy contratando. Por lo tanto, al seleccionar una renta vitalicia, el fondo, el dinero del afiliado pasa a propiedad de la compañía de seguro. Esta renta vitalicia, una vez que yo la contrato, es irrevocable. ¿Qué significa eso? Yo la contrato con una compañía de seguro, es decir, contrato una renta vitalicia y no puedo volver atrás. ¿Ya? En términos simples, una renta vitalicia es: yo contrato esta modalidad de pensión con una compañía de seguro y ellos se comprometen a pagarme un monto fijo en UF de por vida, ¿ya? Hasta que yo fallezca. Y una vez que yo fallezca, se genera la pensión de sobrevivencia para mis beneficiarios legales hasta que ellos fallezcan. O, si tengo hijos, hasta que ellos cumplan la edad respectiva. ¿Dudas con esta modalidad? Si van teniendo dudas, chicos, por favor, interrúmpanme nomás. Dígame. No, esa pensión fija es un UF. Es en UF. No va aumentando con el tiempo, al contrario, se va haciendo cada vez menos, ¿o no? No. Cuando yo hablo de que es una pensión fija en UF, significa que yo hoy día contrato la pensión con la aseguradora y ellos me dicen: usted de por vida va a recibir 20 UF. ¿Cuánto? 20 UF, por dar un ejemplo. Y eso significa que yo todos los meses de todos los años que yo viva, hasta que yo fallezca, me van a cancelar 20 UF. Va a haber alguna pequeña variación, pero eso va a ir determinada por el valor de la UF. O sea, si la UF va subiendo, claramente mes a mes voy a ir viendo un pequeño incremento en pesos o en 1000 pesos, dependiendo del monto de la UF, va a ir subiendo, no me va a bajar, va a ser un monto fijo de por vida, es decir, yo me jubilo con 20 UF y me muero con 20 UF. Por eso habla de que fija de por vida. Pero a veces también la UF... Una consulta. A veces la UF baja.
pero no va a tener tanta incidencia de que un mes recibas 20 UF y que al otro mes vayas a recibir 19 UF. Son 20 UFs. Existe variación por el IPC, por todo el aspecto económico que puede bajar un poco. Si a ti te dice que son 20 UF, son 20 UF. No en ningún momento te van a decir, ¿sabes qué? Hubo un problema y te vamos a pagar 10 UF. No, porque el contrato son 20 UF. No le van a pagar las 10, le van a pagar las 20 UF, pero pues una UF ahora valga 100 pesos y mañana la misma UF vale 50, entonces le baja la mitad. Pero no tiene tanta incidencia como en otros fondos. ¿Con quién hablo? ¿Con Estela o con Yolanda? Con Yolanda. Yolanda, no tiene tanta incidencia en comparación con otras modalidades, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que cuando yo hablo de que es fija de por vida, es que te van a pagar 20 UF. Yo llevo de la conciencia que tengo yo como adulta, no recuerdo haber visto una baja significativa en una valor UF, todo lo contrario, la UF va subiendo. Así que desde ese punto de vista, no hay mucho que yo te diga, no, vamos a perder. ¿Ya? Usted a lo mejor no ha considerado una baja significativa, pero cuando uno ha tenido cuotas de pagar para una vivienda, a mí a veces me ha bajado bastante. Y entonces, ¿te pagan en UF, Yolanda? Sí, los UF es muy variable de acuerdo a la parte económica del país. No, sí, también te encuentro la razón, pero aquí estamos hablando de que son 20 UF. Es decir, en ningún momento si tú contrataste 20, efectivamente, si el valor de la UF varía, va a variar tu pensión, porque todas las pensiones están calculadas en UF, ya sea en esta modalidad o en otra. Siempre va a estar hablado en UF, no en valor peso. ¿Ya? Es decir, si a mí me dicen 10 UF, me van a pagar 10 UF, independiente del valor que tenga. ¿Quién más me iba a comentar algo? Una consulta. ¿Lichar? ¿Me escucha? ¿Lichar quiere hablar? ¿Quién habla? ¿Lichar? Sí, ¿me escucha? Perfecto. Lichar Fuerte y está claro. hablando. Una consulta. Que como se acerca el periodo nuestro, a nuestra jubilación, yo me he acercado. Lichar, te escucho. Lichar. Lichar, se escucha pésimo. Para recibir alguna. Lichar. Sí, estoy hablando. Lichar, no se escucha absolutamente nada. Te escucho entrecortado, Lichar. Y yo también la escucho igual a ustedes. Te escucho muy entrecortado. ¿Aló, Lichar? ¿Estás por ahí? Si gustas, me escribes por el chat ya, no importa, la pregunta. Para más adelante No, pues no. Mire, acá, pues. escribe. Si puedes, me escribe por el chat. No escucho nada. No, yo te escucho, pero entrecortado, Lichar. ¿Estás en la... Lichar, ¿estás en tu casa? Para la otra clase. ¿Lichar está en tu oficina o en la casa? Estoy en mi casa. Pero trata de escribirme por el chat. En mi casa. Ya. Estoy en mi casa. ¿Me escuchan? Sí, muy mal, pero lo escuchamos muy entrecortado, don Lichar. ¿Me escucha ahí? Ahí un poco mejor. Ahí lo escucho un poco mejor. Ya me estoy tratando de mover. No, le digo que la pregunta la podemos dejar para la otra clase. Pero si quiere me la hace justo ahí porque le estoy escuchando perfecto. Ya, mi consulta es, he averiguado con varias personas que ya han jubilado y todos están con compañías de seguro, me dicen que es bastante conveniente. Ustedes como consejo, ¿qué consejo nos darían con respecto a eso? Yo ninguno. Muy amable. No, siendo súper realista. Lo que pasa es que, le vuelvo a insistir, las modalidades de pensiones varían mucho de una realidad a otra. ¿A qué me refiero? A que si bien a lo mejor yo tengo una persona, una conocida que tenemos las dos
la misma edad, trabajamos exactamente los mismos años, pero una es casada y otra es viuda. Una fue mamá jovencita y la otra fue mamá más adulta. Recuerda que todos esos factores, aunque sean chicos, van a determinar el monto de la pensión futura. A lo mejor una persona diga, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo si muero quiero que mi hijo algo beneficien, y una renta vitalicia no te genera herencia. Por algo aparte se dice que tú pierdes propiedad de tus ahorros. ¿Por qué? Porque tú le pasas la plata y la administras y con una compañía, y ellos se comprometen a pagarte a ti un monto X mensualmente hasta que tú fallezcas. ¿Ya? Por eso te digo, si tú me preguntas cuál es el consejo, lógico. yo no te voy a indicar ninguno. Podríamos ir viendo caso a caso, situación a situación, para determinar cuál es la mejor opción. Pero recuerda que estos son como 4 trajes. Claro. No, no porque al traje del vecino le quedó bien va a significar que a mí me va a quedar bien. A lo mejor me va a quedar ancho de manga. O me va Se entiende también que esto hay que correr riesgos de repente. Exactamente. ¿Ya? Por eso digo, esta es una modalidad. Vamos a ir viendo, Richard, donde se quedó se le escucha perfecto. Vamos a ir siguiendo con esta modalidad porque estamos recién viendo una pensión y un tipo. Claro, claro. Y ahí viendo, hay mucha gente que efectivamente se queda con renta vitalicia, pero también hay un grupo no menor que se está yendo a otras modalidades de pensión. Y han usado variantes dentro de estas modalidades. ¿Ya? Y hablando de variantes, vamos a seguir viendo la segunda. La primera es renta vitalicia inmediata, es decir, yo gestiono y me pagan un monto X de pensión. Pero hay otro beneficio, que sea otra modalidad de pensión, que es la renta vitalicia garantizada. Y esta es una condición o una cobertura especial que implica que si el afiliado fallece antes de un periodo garantizado, la compañía de seguro de vida le garantiza el 100% de la pensión contratada a sus beneficiarios legales por el tiempo que quede como remanente. Al término de dicho periodo, el pago de las pensiones de sobrevivencia se efectuarán de acuerdo a los porcentajes que establece la ley. En caso de que el afiliado no tenga beneficiarios legales, el pago de las rentas mensuales garantizadas se efectuará a aquellas personas que el mismo afiliado haya designado y en su defecto a sus herederos, entre comillas. Hablo de heredero entre comillas porque aquí el término herederos no se utiliza, sino que se habla de cobertura especial, ¿ya? ¿A qué se refiere la renta vitalicia garantizada? Se refiere de que yo, Flor Orellana, me quiero jubilar y quiero beneficiar a mi marido, ¿ya? Porque cuando yo fallezca, él automáticamente va a recibir el 60% del monto de la pensión que yo reciba. Pero yo quiero que él tenga un ingreso mucho más alto por un tiempo determinado. Yo digo, ya, yo quiero garantizar por 10 años mi pensión. ¿Qué significa eso? Que si por renta vitalicia me ofrecían, por ejemplo, renta vitalicia inmediata, me ofrecían 20 UF, yo al garantizarla, ¿qué significa? Que de mi colchón, en un tiempo determinado, lo tienen que ajustar para entregar el 100% de ese beneficio. Por 10 años a mi marido. Por ende, ya no me van a ofrecer las 20 UF, me van a ofrecer un poco menos. ¿Ya? Porque estoy pidiendo que en un tiempo determinado se me considere un monto un poquito más alto para mi beneficiario. ¿Y cómo opera esta garantía? Yo la contraté a 10 años, empecé a recibir mi pensión, pero al año 3 fallecí. Es decir, yo al año 3 de estar como pensionada fallecí. Y yo lo garanticé a 10. Significa que por 7 años a mi marido le van a entregar el 100% de la pensión que yo estaba recibiendo. Pasados los 7 años, a mi marido le va a bajar al 60% del monto de la pensión. ¿Ya? Cuando hablamos de garantía, de que en caso de que, no sé,
Cuando yo firmo esta garantía, yo firmo un contrato con la compañía de seguro y le digo, ya, a mi marido quiero que le entreguen el 100% de mi pensión. Y me van a preguntar en la compañía de seguro, ¿y qué pasa si su marido muere antes de los 10 años? Ah, y ahí le van a decir, usted puede dejar una cobertura especial a alguien. O sea, distribuir ese 100% por el tiempo que me falte a algún hijo, algún hermano, alguien especial, para que ese 100% no se pierda. Es decir, yo garanticé por 10 años, fallecí a los 3, dejé de beneficiario al 100% a mi marido. Sin embargo, tengo un hijo y en caso que a mi marido le pase algo y no alcance a hacer uso de este beneficio de la garantía, lo va a hacer mi hijo. Pero solamente en ausencia de que no esté mi marido por el tiempo que corresponda de la garantía. ¿Se entiende la figura? Sí se entiende, pero yo le voy a hacer una pregunta. Dígame, Si usted, en ¿con lugar quién de hablo? morirse a los 10 años, se muere a los 20 años. No, porque la garantía es por el tiempo que yo determino. Es decir, yo la garanticé a 10. Escúcheme. O sea, a usted le van a pagar pensión durante los 10 años. Terminados los 10 años, ¿se queda sin pensión? No, Yolanda, ¿cierto? Sí. No, acuérdate que la renta vitalicia es garantizada, que sea la renta vitalicia es de por vida. Partamos de esa base, ¿cierto? Hasta que yo muera. Pero cuando yo hablo de garantía es que yo, en caso de fallecer antes de un tiempo que yo especifico, a mi marido, por ejemplo, por 7 años le van a pagar el 100% de esa pensión. Supongamos que yo vivo 20 o 30 años, me van a seguir pagando igual la pensión. La única diferencia es que si yo muero al año 12, porque acuérdate que lo garanticé a 10, a mi marido no le van a pagar el 100% de mi pensión, le van a pagar el 60% de la pensión que yo tenía contratada. ¿Se entiende, Yolanda? Sí, se entendió. Es decir, la renta vitalicia es de por vida. La única diferencia es que cuando yo la garantizo, que puede ser máximo 25 años, significa que dentro de ese lapso de tiempo, si yo fallezco, a la persona que yo dejé de beneficiaria, de mis beneficiarios legales, le van a pagar el 100% de mi pensión. Pasado ese tiempo que yo garanticé, le pagan el 60% del monto de la pensión que corresponde. Es decir, siempre vas a tener pensión. En ningún momento vas a quedar sin pensión, ni tú ni tus beneficiarios legales. Ya, pero si usted no tiene marido, ¿se lo puede dejar a algún sobrino? Bueno, ahí hablamos del tercer beneficio, porque este beneficio de la garantizada, que es renta vitalicia garantizada, es solamente para mejorar a beneficiarios legales. Pero si yo no tengo marido, yo no tengo hijos, puedo hacer uso de la renta vitalicia con cobertura especial, que es el número 3. Y ahí yo especifico que en caso que yo fallezca, quiero que por un tiempo determinado se le entregue un beneficio de, no sé, del 50%, del 60%, del 70%. Ahí el porcentaje del monto lo determino yo a mi sobrino o a mi nieto o a un hermano, si es que no hay en ausencia de los demás. ¿Ya? Es decir, Yolanda, tú puedes pedir una renta vitalicia con cobertura especial para beneficiar a una persona en caso que tú fallezcas. ¿Queda clara esa figura? ¿Sí? ¿No? Sí, quedó claro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con las rentas vitalicias? Necesito que Una les quede. consulta. Eso es solamente solamente para la gente de la AFP, ¿no es cierto? Solamente para la gente de la AFP. Sandrita, sí. Solo por la gente de la AFP. Ya, gracias. Estamos más o menos claritos, sí. A ver, ¿qué duda le queda a don Licha? No, quiero No, que les quede ninguna, clarito, no más o menos. No, está clarito, me quedó la duda porque yo me perdí una parte porque tenía mala conexión. Una Pero consulta. dígame. Todo esto que nos están diciendo y los afiches que nos están mostrando,
¿Nos pueden hacer llegar después de que termine esta clase toda esta documentación? Sí, me la pidieron, yo la mandé, así que yo creo que la Romina se las va a entregar ligerito, porque se las mandé para que ustedes la tuvieran. De todas Perfecto. formas, ustedes la pueden tener, si tienen dudas, la próxima sesión, que es decir, el próximo martes, si gustan, volvemos a retomar un tema que para ustedes sea importante, porque ¿cuál es la idea de este taller? De que estas modalidades de pensión ustedes las sepan entender, cómo se genera, cómo se gestiona y qué significa. Cosa que cuando a ti te digan, oye, un retiro programado, ya sé lo que es un retiro programado. Cuando digan, no, las rentas vitalicias en el mercado, no sé qué, porque a veces hablan con mucho tecnicismo, saber que cuando hablan de renta vitalicia es una pensión de por vida que una persona contrata con una compañía de seguro. A eso me refiero de poder entender. Más que repetir como bla, 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 entender qué significa cada una de estas modalidades y ver cómo encajo en este traje. Porque a lo Perfecto. mejor me queda muy ancho la modalidad que yo quiero y la otra modalidad que me interesa me queda corta. O sea, no tengo un sastre que me pueda decir, pucha, te la agrando de acá o te la corto de acá. No, aquí tenemos que ver cómo enganchamos en estas 4 modalidades. Ok. Gracias, Lichar. ¿Alguna otra consulta con esta modalidad? Bueno, si en el caso de que vamos viendo las otras, se van generando dudas y hay que retroceder, retrocedemos. No hay problema en eso. ¿Ya? Sigamos. Perdón, la última consulta. Dígame nomás, don Lichar. Lichar, lo perdimos. Se movió Lichar. Sí, es posible que yo, por ejemplo, otra vez. Ahora no, ahora lo escuché. Estoy donde mismo. Ya, lo escuché. Estoy Ahora donde lo mismo. Lo escuchamos. Mi consulta es si es necesario, o sea, conveniente para mí hacerme asesorar, valga la redundancia, con una asesora previsional. Ya, esa preguntita la vamos a responder un poco más adelante porque también vamos a hablar de los asesores previsionales. ¿Y cuál es el rol de ellos para que ustedes puedan tomar la decisión si esto lo hacen ustedes en forma personal o lo hacen en compañía de un asesor o en compañía de un corredor? ¿Ya? Así que yo la tengo aquí anotadita porque sí lo vamos a ver qué pasa con los asesores y cuál es la función de ellos. ¿Ya? Ok, gracias. Gracias a usted. Ya, como vemos en la gráfica, este gráfico nos indica que es una renta vitalicia inmediata, es decir, yo me jubilo y de por vida, si ustedes se dan cuenta, es una línea horizontal. Y es decir, yo voy a recibir el mismo monto de por vida hasta que yo me muera. Si mi expectativa de vida, de acuerdo a lo que dice la ley, son 110 años y yo vivo 115, mala suerte para la compañía, pues me tendrá que pagar hasta los 115. Creo que es menos del 0,2% de la población llega a la edad que tienen establecida como expectativa de vida. Pero si hay alguien que contrató una compañía de seguro y viene de una familia muy longeva y tiene una salud excelente y vive más de los 110 que estipula la ley, la compañía es la que jode porque me tendrá que pagar sobre ese monto que estaba establecido por ley. ¿Ya? Es decir, viva yo 110, 115 o 120, la compañía de seguro me tiene que pagar lo que ellos me indicaron. Las 10 o 20 o 15 o 30 UF. Eso es una renta vitalicia inmediata. Sigamos. ¿Qué es un retiro programado? Esta es una modalidad de pensión que paga la AFP con cargo a la cuenta de capitalización individual del afiliado. El monto de la pensión se calcula y actualiza cada año en función del saldo de la cuenta individual, la rentabilidad de los fondos, la expectativa de vida del afiliado y la de los beneficiarios, las tasas vigentes de cálculo por retiros programados. Y esto significa que todos los años va a ir variando el monto de mi pensión. Es decir, con el tiempo va a aumentar
puede que aumente un par de luquitas dependiendo del valor UF, se puede mantener o se puede disminuir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo me pensiono, para cubrir el monto de la pensión que me ofrece la AFP, es en base a lo que yo tengo ahorrado. Eso significa que si yo me quedo en una AFP, el afiliado, es decir, yo mantengo la propiedad de los fondos y me puedo cambiar de AFP o me puedo cambiar de modalidad de pensión en el futuro. En caso de yo fallecer, se genera un saldo como remanente, es decir, se generan pensiones de sobrevivencia y en ausencia de beneficiarios legales, los fondos eventualmente se podrán pagar como herencia. ¿Ya? Espera un momentito que... Quiero aclarar yo. ¿Quién me habló? La pregunta mía es la siguiente. Por ser a mí se me falleció mi hermana el año 2017 y mis sobrinos recibieron el resto de plata que le quedaba a la AFP porque mi hermanita era viuda. Ellos fueron solamente con el certificado de defunción. ¿Ahora sigue siendo el mismo trámite o cambió? Depende de cuánto ahorro haya tenido su hermanita. ¿Por qué depende? Porque de acuerdo a la ley de herencia se tiene que sacar de acuerdo a la posesión, a lo que indica, y la ley indica que se saca a través de una posesión efectiva. Ya. Muchas personas confunden lo que es la ayuda por defunción como beneficio de ahorros de la AFP. Por eso habría que ver cuánto tiempo tenía cotizado y dependiendo de eso muchas AFP omiten un poco el tema de la herencia si es poquita plata. Lo hacen en forma solamente presentando certificado de defunción y acreditando que no hay beneficiarios legales. Porque acuérdense que por norma general siempre hay herederos que sean beneficiarios legales. Yo supongo que sus sobrinos eran todos mayores de 24 años. Sí, de hecho tenían más de 30 años los dos. Claro, y a lo mejor la plata que le quedaba a su hermana en la FP era muy poca. Por eso se la pudieron entregar en forma automática, porque la mayoría de las personas que tienen muchos fondos, estoy hablando de millones, le tienen que presentar para hacer el retiro de las AFP, de los fondos que quedaron, tiene que ser a través de una posesión efectiva. Ya, ahí me quedó claro. Ahora, con respecto a esta modalidad, retiro programado, ¿tienen dudas? ¿Alguna duda? No, queda más o menos claro. Ya. A ver, entonces si yo les pregunto a ustedes, ¿quién me paga la pensión en retiro programado? ¿Quién me va a contestar? La AFP paga. Muy bien. Y si yo estoy en AFP y fallezco, ¿qué corresponde gestionar? ¿Pensión de sobrevivencia o puedo cobrar herencia? Pensión de sobrevivencia. Muy bien. Y después herencia en ausencia de los otros. Perfecto. Otra pregunta. Esta es una pregunta capciosa. Si yo estoy en la AFP Cuprum, ¿me puedo cambiar de AFP para que otra AFP me pague la pensión? Sí, se puede cambiar, lo que aquí dice. Perfecto, muy bien. ¿El monto de la pensión en retiro programado es fija en el tiempo? Sí, sí es fija. ¿Quién me dijo eso? La Sandrita. Sí. No. No. Es variable.
Es variable. ¿Por qué hablamos de que esta pensión es Va variable? disminuyendo. Porque va variando dependiendo los fondos. Aquí hay una pequeña gráfica que yo les muestro que yo a los 65 años, por ejemplo, me calcularon una pensión de 17 UF. Todos los años, en la misma fecha en que yo solicité mi pensión, es decir, si yo empecé a pensionarme en noviembre, todos los años en noviembre me van a recalcular el monto de la pensión. Y eso va a estar determinado por mis sobrevivientes, mis beneficiarios legales y el monto que yo tenga y la expectativa de vida. Supongamos, yo estoy casada, llevo 2 años de pensionadas en AFP, ¿ya? Tengo 2 beneficiarios legales, que son mi marido y que es un hijo que tiene 20 años y está estudiando, ¿ya? Sin embargo, mi hijo dejó de estudiar. No, dijo que no, que ya no quería más con el estudio, dejó de estudiar, ¿ya? Cuando yo vaya a hacer el recálculo de mi pensión, yo tengo que informar, ¿sabe que mi hijo de 20 años ya no está estudiando? ¿Y qué me van a hacer? Me van a recalcular el monto de la pensión sin mi hijo, porque si yo fallezco, acuérdense que me calculan en versión de que hay que pagarle a mi marido y a mi hijo. Me lo van a recalcular. Eso puede significar que el monto de la pensión se mantenga por un tiempo en el mismo valor UF, no baje. Porque ya no hay que pensar que tengo que si yo muero hay que pagarle a mi marido y a mi hijo. Hay un beneficiario legal menos. ¿Todo bien? Al año siguiente fallece mi marido. Quedó viuda, sin beneficiarios legales. Entonces, ¿qué tengo que informar yo? Con el certificado de defunción, tengo que decir, ¿sabe qué? Enviudé. Y me van a tener que volver a recalcular el monto de la pensión. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener beneficiarios legales. Ya no tengo que preocuparme de que si yo muero tengo que financiar un beneficio, una pensión para mi marido. Por ende, el monto de la pensión se va a mantener, pero va a ser más extendible en el tiempo. Es decir, la curva, en vez de ir así decreyendo rápidamente, se va a hacer un poquito más plana antes de empezar a descender. Es decir, cada vez que exista una modificación con los beneficiarios legales, es decir, mis hijos terminan de estudiar o yo quede viuda o quede viudo, tengo que informar para que me modifiquen y se recalcule el monto de la pensión en virtud de que si tengo o no los mismos beneficiarios legales. ¿Queda claro eso? Sí, Perfecto. sí. Jeje, hora, jeje, hora. Hola, mamá. Ya, hijo. Te amo. Sigamos. Entonces, recuerden, hemos visto 2 pensiones, 2 modalidades de pensión. Renta vitalicia y retiro programado. En renta vitalicia tenemos de 3 tipos. La inmediata, la garantizada y la cobertura especial. Y en retiro programado tenemos una sola que es retiro programado por la AFP. Vamos a las diferencias fundamentales entre una y otra modalidad de pensión. Porque aunque ustedes no lo crean, sí son diferencias que ustedes tienen que tener en cuenta cuando yo vaya a tomar la decisión por cuál de las 2 o más me conviene a mí. Si van teniendo dudas, por favor, me van interrumpiendo, no tengo problema. ¿Puedes hacerla con leche? Gracias. Ya. En retiro programado, ¿quién paga la pensión? La AFP. En renta vitalicia, una compañía de seguro. Propiedad de los ahorros. Si yo estoy en retiro programado, como está en la AFP, la propiedad sigo siendo yo. En cambio, en renta vitalicia, la propiedad se pierde ya que es de la compañía de seguro. Costo para el afiliado. Si yo contrato un retiro programado, voy a tener que pagar mensualmente una mantención en la AFP.
si yo elijo una renta vitalicia, esta tasa de mantención es implícita. ¿Qué significa? Que al momento que cuando me calculan el tipo de pensión que voy a recibir, es decir, ¿se acuerdan cuando vimos los factores que influyen en el monto de la pensión? Esta tasa ya está implícita, es decir, la mantención ya está considerada. Por ende, si a mí me dicen, usted va a recibir el 10%, que sea 10 UF, son 10 UF. No así en la AFP, que te van a decir, usted tiene que recibir 10 UF, pero además usted me tiene que pagar a mí por la mantención el 0,25% del monto de su pensión. ¿Ya? Costo para el afiliado si contrato asesor previsional. Efectivamente, si yo contrato un asesor previsional o un corredor de seguro, va a tener un costo asociado, que eso se va a ver, es decir, ellos se van a cobrar de los fondos que yo tengo, de los cuales son el tope del 2% del ahorro con lo que yo tengo, con un tope de 60 UF. Es decir, si yo contrato un asesor previsional o un corredor de seguro, le tengo que pagar, y esa plata sale de mis fondos. Riesgo de quiebra. Si yo estoy en un retiro programado, es decir, los fondos están en una FP, no existe riesgo de quiebra, ya que si llegase a quebrar va a ser la administradora, no va a ser mis fondos. ¿Y qué va a pasar si por X motivo estoy en la AFP Las Rosaditas y quiebra la AFP Rosadita? ¿Qué va a decir el Estado? Todos los fondos de las personas que estaban en la AFP Rosadita se van a ir a la AFP que está en convenio con el Estado y van a seguir recibiendo el monto de su pensión. ¿Ya? Es decir, no hay riesgo de quiebra en un retiro programado. En cambio, si yo tomo una renta vitalicia, sí existe un riesgo de quiebra. Y el Estado garantiza el pago de las pensiones hasta el 100% de una pensión básica solidaria, que actualmente son 117.000 pesos, con un tope del 45 UF, dependiendo del monto de la pensión que uno tenga. ¿Ya? Es decir, si yo tomo una renta vitalicia, ¿existe riesgo de quiebra? Sí, mínimo y existe. Por eso, cuando ustedes vayan a considerar o tienen pensado en tomar una renta vitalicia, antes yo los invito a que revisen las super de pensiones y busquen las compañías aseguradas por tipo. Es decir, mientras más A tenga una compañía, menos riesgo de quiebra tiene. Riesgo de longevidad existe, pero se puede disminuir. ¿A qué me refiero a eso? Que si yo elijo un retiro programado y a mí me ofrece la compañía, la FP, me ofrece, no sé, por 30 UF de pensión. Sin embargo, yo sacando mis cuentas, que soy sola, no tengo gran gasto, dependiendo del fondo que yo tenga y la modalidad que yo haya elegido, puedo disminuir el riesgo de longevidad. Es decir, en vez de estar recibiendo mensualmente 30 UF, puedo estar recibiendo yo, pedir que me den 25 UF, y esos 5 UF mensuales las puedo ir ahorrando para que al fondo de mi vida no sea una pensión tan baja o tan exigua como va en decreciente. Si estoy en una compañía de seguro con una renta vitalicia, no existe riesgo de longevidad. ¿Por qué? Porque, como les explicaba, el monto del UF es fijo en el tiempo, no va bajando, se mantiene. Y herencia, si estoy en un retiro programado, efectivamente los ahorros se heredan. Si estoy en una renta vitalicia, no existen herederos, solamente beneficiarios legales. ¿Dudas? ¿Dudas con lo que estamos viendo hasta ahora? ¿No? Sí, ahí ¿Qué duda? en ¿Quién me la habla? renta vitalicia hay beneficiarios legales y si la persona se muere y no hay legales, no se puede dejar a nadie. ¿Con quién hablo? Yolanda. Yolandita, como expliqué en algún momento, con las rentas vitalicias yo puedo dejar una cobertura especial. ¿Ya?
pero no hay beneficiarios legales, no hay herencia. Acá la palabra herencia no existe, acá lo que existe son renta vitalicia con cobertura especial, donde yo designo una persona que no es beneficiario legal porque no tengo beneficiarios legales, pero sí puedo dejar designado a un sobrino, a un nieto, a un hermano. ¿Me escucha? No se escuchó nada. Vuelvo a repetir. En la renta vitalicia no hay herederos. Tú no puedes dejar herederos. Lo que dejas es Flor, cobertura especial. ¿Sí? No se ha escuchado. Yo les escucho perfecto. sí, no, Flor, es que de repente se nos pega un poquito a nosotros el internet también, pero a ver si le puede repetir, por favor. Vuelvo a repetir, Romina, no hay problema. En renta vitalicia no existe herencia. Lo que existe es cobertura especial. Voy a retroceder la presentación. ¿Ven esta imagen? ¿Yolanda? Sí, me devolví. Para poder explicar, me devolví. Yolanda, ¿puedes ver la imagen? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ya. Como expliqué, mira, renta vitalicia tiene una modalidad que es la simple. Tú puedes elegir esta modalidad y a la vez elegir con cobertura especial, que es la número 3. Y ahí tú puedes dejar a una persona que no es beneficiario legal porque no tiene beneficiarios legales. Esa es la condición. Porque por ley, sí o sí, primero vienen los beneficiarios legales, después vienen las personas por cobertura especial. ¿Ya? Y aquí, en esta modalidad, tú puedes dejar a un sobrino, un nieto, un hermano. ¿Ya? La especial. En la cobertura especial. Renta vitalicia con cobertura especial. Así se llama. ¿Ya? Ya, sí, perfecto. Ya. Sigamos en la que estábamos. Ahora vamos a ver otra modalidad de pensión que se llama renta temporal con renta vitalicia diferida. En esta modalidad, el afiliado contrata con una compañía de seguro el pago de una renta vitalicia mensual fijada en UF a partir de una fecha futura, dejando en su cuenta individual un saldo para una renta temporal en la AFP. Y una vez que se finalice el tiempo yo contratado con la AFP, me empieza a operar la renta vitalicia. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo mis fondos los divido. ¿Para qué? Para que por un tiempo determinado, máximo 10 años, la AFP me pague un monto, el doble de una renta vitalicia que ellos me ofrecen. Es decir, si la renta vitalicia diferida me ofrecen 10 UF, yo puedo sacar hasta 20 UF en una renta temporal. Pasado ese tiempo, me baja a una renta vitalicia de 10 UF. ¿Ya? En caso de fallecer el titular, opera de la misma forma de lo que hemos visto en renta vitalicia y en retiro programado. Primero, pensión de sobrevivencia y después, en caso que en ausencia de ellos, los herederos, siempre y cuando yo haya fallecido estando en la AFP. Si no, genera lo mismo, pero en renta vitalicia. ¿Dudas con esta modalidad? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Les queda clarito? Yo quiero hacer Dígame. pregunta. No es en el caso mío, es en el caso de mi esposo. Él optó en renta vitalicia en la chilena consolidada. Si él llegara a fallecer, los hijos, en este caso los hijos de él
no tienen derecho a pelear su plata. Él está con una renta vitalicia. Sí. Yo tengo que cumplir 3 años de matrimonio con él y ahí pasa para mí. ¿Hace cuánto se Pero, casó usted con él? ¿ah? ¿Hace cuánto se casó usted con él? El 12 de diciembre del 2018. Ah, se casó hace poquito, claro. Cuando ahí aplica la regla de que tiene que tener 3 años como cónyuge o esposa para poder ser beneficiaria de pensión de sobrevivencia. Pero en el Ya. caso de los hijos de él, ¿qué edad tienen? Son mayores de 30 años. No, acuérdense que en el caso de renta vitalicia no hay herederos. La heredero es solamente en renta temporal. ¿Ya? Lo único que él va a generar es pensión de sobrevivencia para usted si se cumple el plazo establecido. Ahora, habría que ver bajo qué modalidad y si firmó algún tipo de cobertura especial en caso de que él falleciera y se haya dejado determinado él algún beneficio adicional para alguno de sus hijos. Ya. Eso Pero, sería. pero acuérdense que en esta modalidad, en las rentas vitalicias, no hay herederos. No existe la figura de herederos. Solamente en renta temporal. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, ya sea de ustedes? Cualquier caso nos va a servir para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo esta modalidad. ¿No? ¿Les queda clara esta modalidad de pensión? Sí, estamos más o menos claros. Sí. Vamos entonces. Gracias, Lichar. ¿Qué es una renta vitalicia inmediata con retiro programado? Esta es una modalidad de pensión donde se dividen los fondos que tengo yo en la cuenta individual de la AFP y contrato en forma simultánea una renta vitalicia inmediata. Es decir, mis fondos los divido para financiar 2 pensiones, una por retiro programado y otra por AFP, que sea por renta vitalicia. Es decir, que en el tiempo voy a estar recibiendo 2 pensiones con la diferencia que en una, en algún momento, va a desaparecer, que es la del retiro programado, y me voy a quedar solamente con la de renta vitalicia. Es decir, si a mí me ofrecen una renta vitalicia de 50 UF, por dar un ejemplo, puedo dividir ese monto en 25 UF por una AFP y 25 UF por la renta vitalicia, o 20 UF por la AFP y 30 por la renta vitalicia. Es decir, divido lo que me ofrecen en pensión para sacar doble pensión. A eso se refiere una renta vitalicia inmediata con retiro programado. Divido mi fondo para dejar fondo en la AFP y otro se va a una compañía de seguro. Y opera de la misma forma. En caso de fallecer, el titular, el pensionado, genera pensiones de sobrevivencia. Y en ausencia de los beneficiarios legales, genera herencia si tengo fondos como retiro programado en la AFP y en renta vitalicia, a menos que deja una cobertura especial, va a haber un designatario de beneficio. ¿Ya? A eso se refiere el tema de la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Dudas que vayan surgiendo, porque esta es la última modalidad de pensión que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, a modo de resumen, tenemos que identificar que existen 4 tipos de pensiones. 1, retiro programado. 2, renta vitalicia. Pero la renta vitalicia tiene de 3 tipos: la inmediata, la garantizada y la cobertura especial.
También tenemos la renta temporal con renta vitalicia diferida y tenemos una cuarta modalidad que es la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Pregunta, ¿habían escuchado de estas modalidades, de las dos últimas que mencioné? ¿No? La verdad, yo por lo menos no. ¿Cuál es la que más ha escuchado, Lichar? La verdad es que no la habíamos escuchado. Primera vez que la escuchamos toda. ¿Y cuál es la que más han escuchado o que conocen de los colegas que se hayan pensionado? ¿Cuál es la que, Yo cuál la es que más había escuchado es la vitalicia. La vitalicia, ya. Pero ¿Lichar? la había escuchado como vitalicia, así nomás sin apellido, no la simple ni la garantizada. Ya, la renta vitalicia así como la inmediata, así que me pensioné y nada más. Exactamente, esa. Ahora ustedes conocen que de la renta vitalicia hay tres tipos. La inmediata, la garantizada para beneficiar a un 100% de la pensión y una cobertura especial en caso de que quisiera yo beneficiar a alguien que no sea beneficiario legal. Se abrió otra ventanita dentro de las modalidades de pensión. Vamos a hablar ahora, si tienen dudas con la modalidad de pensión, el material se les va a hacer llegar, lo pueden leer, viene el fin de semana, si tienen un tiempito lo pueden hojear, y si gustan podemos aclarar las dudas que puedan surgir la próxima clase, que es el próximo martes, ¿ya? Ok. ¿Qué es una pensión de sobrevivencia? Es un beneficio económico al que tienen derecho todos los componentes del grupo familiar del afiliado fallecido que cumpla con los requisitos legales respectivos. Requisitos que deben ser cumplidos para tener derecho a la pensión de sobrevivencia es la o el causante del cónyuge sobreviviente debe haber contraído matrimonio con él o con el causante a lo menos con 6 meses de anterioridad a la fecha del fallecimiento. O 3 años si el matrimonio se verificó siendo el causante pensionado. ¿Qué es la situación, si es que no me equivoco, de Estela? Estela es la que se casó hace poquito con su marido. No, María Pía. La María Pía. María Pía, efectivamente, la ley establece que si tu marido, bueno, actualmente marido, se casaron cuando él estaba pensionado, tienen que pasar 3 años para que, en caso de fallecer, tú poder ser causante de beneficiaria de pensión. Es por eso que... Si a la época del fallecimiento la cónyuge se encontrara embarazado... Ay, sí. Dígame, María Pía. Si él falleciera antes de los 3 años, ¿se pierde todos los ahorros de él? Acuérdate que en la compañía de seguro no hay plata de él. La plata no es de él. Acuérdense de eso, que yo pierdo propiedad de los ahorros. Lo que yo hago es un contrato con una compañía de seguro. Por eso yo les explicaba a María Pía que sería bueno que conversaras con tu marido si él firmó alguna cobertura especial, que firmó la renta vitalicia y a lo mejor firmó algún documento especial como una cobertura especial o alguna cobertura de beneficiarios especiales, donde él estableció que en caso de que él falleciera, poder asignar un monto beneficio por un determinado tiempo a alguna persona. Pero para eso tú tendrías que preguntarle a él o ver los papeles que firmó él con la compañía de seguro. O sea, él firmó una cobertura especial, pero igual tienen que cumplirse los 3 años. ¿Y la cobertura, a quién benefició en la cobertura especial? ¿A quién puso como beneficiaria? A mí y ¿También? a una hija, creo.
Lo que pasa es que la cobertura especial solamente no es necesario que tenga los 3 años porque es cobertura especial. La ley habla de pensiones de sobrevivencias. En este caso, tú tienes que tener 3 años de matrimonio. Pero para pensiones de sobrevivencia, para cobertura especial, no. A menos que te haya puesto como cónyuge legal. Y en cónyuge legal, claramente, tienes que tener los 3 años para acceder a ese beneficio. Ya. O sea, hay que leer bien ese documento anexo que firmó tu marido. Ya. Gracias. Señorita, hay una consulta en ese, mi nombre es Sandra, Sandrita. en el respecto de la colega que estaba hablando, ¿Mm? por ejemplo, en caso que ella fuera la que va a jubilar, y también requeriría de que estar 3 años. Eso es como algo legalizado en la ISAPRE, en el ISAPRE. AFP, estamos hablando de AFP. De la AFP, disculpa, me equivoqué. De la AFP, en todas las AFP existe eso de que tienen que estar 3 años casados para, bueno, si son más, por supuesto, mejor, pero para que en caso de fallecimiento de ella, el marido pudiera recibir también una plata. Sí, en el caso, lo que pasa es que la figura cambia. Por ejemplo, yo me caso hoy día, Flor Orellana, ¿ya? Me caso hoy día y la ley me dice, para que su marido, su cónyuge legal, tenga acceso a una pensión de sobrevivencia, si soy trabajador, en mi marido tendríamos que haber contraído matrimonio 6 meses antes de mi fallecimiento, como trabajador activo, trabajando, imponente. Pero si yo estoy pensionada y me caso pensionada, la ley me dice, para que su marido tenga derecho a pensión, tienen que haber transcurrido 3 años desde que se casaron, como pensionada. Ya. Es decir, si yo hoy día me caso y fallezco el próximo mes diciembre y llevo un mes de casada, me van a decir, no, su marido no tiene derecho a pensión. ¿Ya? Ya. Ahora, si yo llevo casada 1 año y fallezco y todavía no me pensiono, ahí automáticamente él va a ser sujeto de pensión. Pero como trabajadora, como pensionada, los requisitos van cambiando. Son 3 años. Son 3 años si me caso estando pensionado. ¿En toda la SFP ese reglamento rige? Para cualquier tipo de modalidad de pensión, para cualquier tipo de todos los que imponemos en la AFP, esta es la normativa. No hay excepción. Ya. Y una consulta, y en algún día de esto en las clases se va a hablar del INP. ¿Qué necesitas saber de ahí? De ahí me dice Sandrita, ¿qué necesitas saber del INP? Ya, porque el listo. INP lo vimos la semana pasada, pero si quieres, nos damos unos minutitos. A ver, ¿qué hora es? Veamos pensiones de sobrevivencia y vemos lo que las dudas del INP. ¿Te parece, Sandra? Es que yo las quiero anotar mejor las dudas para en otra oportunidad, si se pudiera. Mira, anótalas y tráemelas el martes. Y partimos el martes viendo las dudas que puedan tener con respecto a lo que es el INP y con respecto a las pensiones las dudas con pensiones que se les pueden generar dentro del fin de semana, que van a tener las PPT, las van a leer, las van a analizar, a lo mejor las van a conversar con la familia y van a surgir algunas dudas. ¿Ya? Ya. Una consulta, disculpa que te quite mucho tiempo. Mira, No, yo el martes acompaño a mi mamá de acá de Quilicura a la Miguel Claro, a la clínica Miguel Claro, y tengo que estar a las 4:30 ya, y a lo mejor no me voy a poder. Pero mira, nosotros tenemos los teléfonos, por último nos comunicamos con la Romy a través de la Romina y te podríamos responder en forma particular a ti, ¿te parece? Ya, y de todas maneras yo en la micro me voy a conectar por último para escuchar. No hay problema, Sandrita. Ya, listo, gracias. De nada. Ya. Volviendo al tema de las pensiones de sobrevivencia,
¿Quiénes más tienen derecho, aparte del cónyuge o la cónyuge sobreviviente? Los hijos solteros, siempre y cuando sean menores de 18 años, ser mayores de 18 y menores de 24, siempre y cuando estén estudiando cursos regulares de enseñanza básica, técnica, superior, y que mantengan la calidad de estudiante al momento del fallecimiento del causante, ¿ya? O adquirirla antes de los 24 años de edad. ¿Qué significa eso? Que si yo fallezco, mis hijos, para que tengan derecho de ser beneficiarios de pensión, tienen que estar estudiando, tienen que tener la calidad de estudiante al momento de mi fallecimiento, ¿ya? O adquirirla antes de cumplir los 24. Supongamos mi hijo terminó de estudiar, tiene 18 años, se tomó un año para hacer un preuniversitario y yo fallecí. Y se generó la pensión de sobrevivencia para mi marido. Y mi hijo entró a estudiar el año subsiguiente. ¿Qué hago yo? Voy, o en este caso mi marido, y presento el certificado de alumno regular de mi hijo para acreditar que él está estudiando. Y con eso se genera la pensión de sobrevivencia para mi hijo estudiante. ¿Ya? Pero solamente este beneficio es hasta los 24 años. Automáticamente, cuando mi hijo o hija cumpla los 24 años, la condición de beneficiario legal se cancela. Y eso es automático, no hay que hacer ningún trámite. Eso es automático porque es en línea. ¿Ya? ¿Quiénes más tienen derecho a pensión de sobrevivencia? Un hijo inválido, es decir, un hijo que tenga declarada la invalidez por la Comisión Médica Regional correspondiente, y esta se tiene que haber producido antes de que el hijo cumpla 18 años o 24 años, dependiendo de la edad. La invalidez puede producirse después del fallecimiento del causante, pero antes debe cumplir la edad máxima establecida en el segundo punto, es decir, ser estudiantes. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un hijo con algún tipo de discapacidad, para que él sea sujeto de beneficio de pensión de sobrevivencia, él tiene que tener, estar acreditado e inscrito como inválido, tener la categoría que entrega la comisión médica. Si esto se produce después de mi fallecimiento, no va a poder ser beneficiario de pensión de sobrevivencia. Tiene que ser antes del fallecimiento, estar acreditado, ¿ya? Y antes de haber cumplido los 24 años de edad. ¿Se entiende esta figura del hijo inválido? ¿Quién más tiene derecho a pensión de sobrevivencia? La madre, el padre de hijos de filiación no matrimonial. ¿A qué nos referimos esto? A que si yo me casé, viví casado 5 años y después me separé de hecho, es decir, me casé, me separé y ahora tengo otro grupo familiar, pero nunca me divorcié. Y con mi pareja actual tengo hijos. Y ella es dueña de casa y ella vive a expensas mías, es decir, yo la mantengo, yo sustento todos sus gastos, todas sus necesidades. Cuando yo fallezco, genero pensión de sobrevivencia para mi mujer legal, pero también para mi cónyuge actual. Pero para que mi cónyuge actual pueda acceder a este beneficio, tiene que acreditar que vive a expensas mías. De lo contrario, no es beneficiaria de pensión. ¿Se entiende esa figura? Los varones aquí presentes la entienden, es decir, si yo me casé en algún momento. No, ¿quién me dijo no? Yo. Perdón, no. La María Pía. Ya, la María Pía. ¿Quién más dijo no? Eso. Lichar. ¿Cómo? Lichar pregunta, ¿cómo se acredita esa condición? De que vive esa condición se puede acreditar. Ya. Le voy a responder a los dos, a la María Pía y a Licha. Supongamos
Vamos a partir por la imagen del varón, porque es algo que sucedía más, era más reiterativo en los varones. Un varón se casó cuando tenía 20 años, ahora tiene 65. Se casó con un amor de juventud a los 20, pero se separó a los 22 porque se dio cuenta que eran incompatibles y él se fue por su lado y ella se fue por su lado, su señora. Él encontró el amor nuevamente y ahora no se puede casar porque no se ha divorciado y porque no tiene idea dónde está esta señora. Y con esta señora nueva, con su segundo y gran amor, tiene familia, ¿ya? Y tiene hijos, y él la mantiene, la cuida y la ama, la adora. Sin embargo, cuando él fallece, el marido, legalmente la pensión de sobrevivencia es para su cónyuge legal, con la que me casé cuando yo tenía 20 años. Sin embargo, si mi señora acredita que viví a expensas mías, que tenemos hijos en común, le van a entregar parte del monto de la pensión a ella, a mi pareja actual, y a mi ex señora cuando yo me casé 20 años. ¿Y cómo acredito que mi señora vivía a expensas mías? Con un informe social de la municipalidad. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer la colega, mi asistente social? Hay un informe tipo para temas de pensiones. Va a elaborar un informe y muchas veces aquí las mujeres que hacen acreditan con fotos familiares, acreditan con certificados de nacimiento. Si lo que hay que acreditar, más que estar en unión de pareja, hay que acreditar que vivía yo a expensas de él. Porque si yo, mismo caballero, la señora no tenemos idea dónde está, pero su señora actual trabaja, pierde la condición de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque ella tiene recursos. ¿Ya? ¿Queda clara esa imagen, esa figura? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. María Pía. Sí. ¿Sí? ¿Segura? Ya. O sea, por lo que yo entendí, sí, la a ver, pensión dígame. de sobrevivencia del fallecido beneficia a la ex mujer, a la Ya. persona que vive con ella y más a la pareja del viudo. ¿A la pareja de quién? Del viudo. Son dos nomás, po. A la ex mujer, a la primera mujer, a la señora legal, porque sea como sea la señora legal. ¿Cierto? ¿Ah? A la señora legal, porque no se ha divorciado, está casado todavía. Sí. Más a la pareja actual, a la señora actual. Son dos mujeres. Ah, ya. Ahí me quedó claro. Son dos mujeres. Aquí no tienen nada que ver si la señora está casada o divorciada o enamorada. A lo mismo, acá son dos mujeres que tendrían derecho a pensión de sobrevivencia por un varón. Ya. Que sería la señora legal más su pareja actual. Ahora, si el caballero se divorció, da lo mismo que pasó con la primera señora. Sí. Va a importar que la pareja actual, para poder tener beneficio, tiene que acreditar igual que vive a expensas. Ya. ¿Ya? Ojo con eso. Hay que acreditar que vive a expensas del fallecido, porque de lo contrario no va a generar pensión de sobrevivencia. Ahí me quedó claro. Perfecto. En ausencia de todo lo que hemos mencionado, también pueden ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia los padres del afiliado, pero siempre y cuando, en ausencia de todo lo que indicamos, figuren ellos como carga legal del afiliado. Si no se acredita que están como carga legal del fallecido, no son sujetos de pensión de sobrevivencia. ¿Ya? Es decir,
Si no tengo cónyuge, si no tengo hijos, si no tengo hijos inválidos, si no tengo una mujer que viva, viva a costa mía, que yo la mantenga, ahí recién entran mis papás, siempre y cuando yo los tenga como carga legal, es decir, como carga reconocida, donde se acredita que yo soy responsable del cuidado y mantención de ellos. O sea, cuando hablamos de pensiones de sobrevivencia, tenemos cónyuge legal, mi pareja actual siempre y cuando viva a expensas mías, mis hijos si están estudiando, un hijo inválido o hija inválida si tiene la acreditación de acuerdo a lo que establece la ley, y mis padres en ausencia de todos los anteriores. ¿Ya? Yo creo que con esta presentación vamos a terminar y empezamos la próxima semana con solo SCOM. Ahora la pregunta del millón es, ¿y cuánto es el monto de las pensiones de sobrevivencia? Porque todos quieren saber cuánto beneficio voy a entregar. En este caso, si yo soy el cónyuge, me van a entregar, cónyuge legal, me van a entregar el 60% del monto de la pensión que yo estoy percibiendo. ¿Ya? Si soy la cónyuge que acredita que vivo a expensas de mi pareja actual, me van a dar el 50%. ¿Ya? Si soy la madre o padre de filiación no matrimonial y reconocido por el causante, que también le entrego, porque hay hombres que, si bien, aunque no lo crean, hay un caso, conozco uno. Tengo un caballero en el ministerio que él es casado, muchos años atrás. Se separó como al año de estar casado. Tuvo una pareja, con la cual tuvo un hijo. Actualmente tiene otra pareja que tiene 2 hijos. Pero él es responsable de su pareja actual y de su expareja, del primer hijo. Por ende, cuando él se pensionó, tuvo que distribuir su pensión para beneficiarios legales, su pareja legal, su pareja actual, y reconoció como a la madre de su primer hijo. Es decir, tiene 3 mujeres con derecho a pensión. La primera el 60%, la segunda, que es la actual, que es la pareja actual, con el 50%, y la tercera le corresponde el 36% en caso que él fallezca. Se da en contadas situaciones, pero se da. ¿Ya? 15% para cada hijo, siempre y cuando estén estudiando, y 50% para los padres si están reconocidos. ¿Ya? Estos son los porcentajes que se entregan por pensiones de sobrevivencia. Dudas que tengamos con respecto a estas pensiones, porque después viene todo lo que son beneficios estatales y SCOM. Dudas con respecto a esto. ¿No? ¿No? No quedó, me quedó claro. ¿Le quedó clarito? Qué bueno, Richard. Vamos entonces, mira, nos quedan un minutito, alcancemos a ver esta para que después veamos todo lo que es SCOM la próxima semana. El Estado tiene beneficios que indican que si mi pensión es muy baja, el Estado me va a aportar con un beneficio para aumentar el monto de la pensión, que se llama garantía por pensión mínima. ¿Ya? Que indica que si yo tengo una pensión inferior a 130.000 pesos, el Estado me va a aportar un monto hasta llegar a la garantía actual, que son de 138.000 pesos. Es decir, si yo tengo una pensión de 130.000, vivo hace 20 años, tengo 20 años de cotizaciones y cuento con más de 50 años, claramente desde el 2008, el Estado me va a aportar con un porcentaje para incrementar o hasta llegar el monto estatal, que son 138 lucas actualmente.
generalmente, ¿quiénes piden esta garantía? Personas que han cotizado muy poco en su vida, que tienen muchas lagunas previsionales y que al momento del cálculo de la pensión es inferior a la pensión establecida. ¿Ya? Ya a ellos el Estado le hace un aporte, que no tiene que ver con la pensión básica solidaria, porque la pensión básica solidaria está orientada para las personas que no tienen ningún tipo de recurso, es decir, que nunca han cotizado. Estas personas que tienen derecho a esta garantía del Estado es porque, a pesar de haber cotizado 20 años, aún así su pensión es muy baja. Y por ende el Estado le dice, ya, como usted cotizó, le vamos a aportar con un monto para llegar a la garantía mínima establecida. ¿Ya? El otro beneficio, que es el aporte previsional solidario, que también es un aporte estatal para aumentar las pensiones de las personas que logran reunir un fondo en cuyo régimen previsional en Chile, pero que reciben una pensión bajo a la pensión base establecida por el Estado. Es decir, de acuerdo a lo que dice el Estado, dice que si tú recibes una pensión inferior a 325.000 pesos, nosotros te aportamos para llegar a ese tope. ¿Ya? ¿Y qué requisitos debo tener yo para poder acceder al tope de los 325 que dice el Estado que debes tener? Tienes que tener 65 o más años cumplidos, no ser imponente de DIPRECA, pertenecer al 60% más pobre de Chile, es decir, tener el registro social de hogares y tener 20 años de residencia. La pregunta de aquí, ¿todos tienen registro social de hogares? ¿Sí? ¿No? En realidad no, porque... No escucho nada. No toda la gente tiene el registro social de hogares. Porque el hecho que nosotros seamos empleados públicos y a pesar de que los sueldos son muy bajos, para la municipalidad nosotros somos casi clase media. Entonces, el derecho de vivir de ser propietario y trabajar en un servicio público, ya dejamos de pertenecer a la clase baja. Ya, en eso tiene. ¿Quién me habló? La Sandra. Sandra, Eso es en verdad. eso tienes toda la razón. Pero ojo, aquí vamos a desmitificar algo. El registro social de hogares está en línea. Cuando nosotros pensionamos, ¿en cuánto nos baja el monto de nuestro ingreso como funcionario público a pensionado? Alguien me lo dijo que por lo menos bajaban al 30%. ¿Cierto? Yo creo que a más. Ya. ¿Por qué yo les pregunto y les digo lo del registro social de hogares? Porque cuando a ti te baja el ingreso, eso también se ve reflejado en tu registro social de hogar. Actualmente la mayoría de los funcionarios públicos del área que sea de la salud o de minería o de obras públicas, todos estamos por sobre el 80% de categoría por el ingreso que tenemos. ¿Por qué? Porque el cálculo de los ingresos nos consideran los trimestrales, los bonos adicionales que podamos recibir. Sin embargo, cuando nosotros nos jubilamos, nuestro ingreso baja al menos del 40%. ¿Ya? Y esto se ve reflejado solo y únicamente en el registro social y este monto es automático. Por eso yo los invito a que una vez que las personas que tengan registro social de hogares o tengan clave única, revisen su RUT y vean qué porcentaje tienen. Y vean si tienen hijos o no. Hay muchos funcionarios que todavía figuran con sus hijos y sus hijos trabajan o son profesionales y por ende eso también les hace aumentar el monto de la ficha, del registro. Cuando yo me pensiono, entro dentro del registro social de hogar como vulnerable y al ser vulnerable, de acuerdo a las tablas de cálculo, me baja el puntaje de la ficha del registro social de hogares. Si a eso le sumo que tengo patologías, que soy una persona crónica
o que tuve algún tipo de problema de salud, donde significa que yo mensualmente debo que gastar X dinero, me vuelvo más vulnerable para el sistema. Por ende, mi registro va a ir bajando. ¿Ya? Yo en eso le encuentro toda la razón. De acuerdo al registro social de hogares, todos somos millonarios, ya casi todos somos ABC1. ¿Ya? Aunque la realidad es distinta. Así que yo los invito a todos y todas que vayan revisando el registro social de hogares, porque este beneficio del aporte previsional solidario sí se da si cumples con los requisitos. ¿Ya? En el ministerio, yo conozco 2 personas que ellos tenían poquitos ingresos. Me refiero a que tenían poco saldo acumulado. Por ende, uno no alcanzó para una renta vitalicia, otra persona alcanzó para una renta vitalicia, y ambos, por tener el registro social de hogar y tener un ingreso menor a los 325 que se señalan acá, pidieron el APS, ¿cómo se llama? Y actualmente están recibiendo, uno recibe casi 100.000 pesos adicional y otro recibe 80.000 pesos adicional al monto de la pensión. ¿Ya? Yo les sugiero que a medida que vayan teniendo un poquito de tiempo, se revisen su registro social de hogares. Y si no lo tienen, lo pueden pedir en línea. Ya no es necesario ir a la municipalidad y pedir el registro social. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas con respecto a este tema, registro social de hogar, modalidad de pensión, beneficiarios? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? No, ¿Ninguna? no, estamos, ¿No? yo por lo menos estoy claro. Muy bien, gracias, Lichar. Sergio, no le escucho nada si es que me está hablando. Sergio tiene el teléfono apagado. A ver, vamos a activarle el audio. Sergio. Ahora Lo que digo yo, que la gente tenga bien claro que no tiene ninguna obligación de tener un asesor previsional, porque el asesor previsional le sale caro, ¿cierto? Y que tengan claro también que las compañías de seguro, cuando uno se cambia a una compañía de seguro, también tiene un costo, ¿ya? Que eso todo suma y que saquen bien la cuenta para dónde se quieren ir. Mira, dentro del simulador de la super de pensiones, tú puedes, dentro de la misma página hay un link donde tú puedes pedir que te hagan una evaluación por renta vitalicia y retiro programado. Hay otras AFP que también tienen la misma modalidad, donde tú puedes pedir una simulación de tu pensión y tener un comparativo, es decir, ya, de acuerdo a los fondos que yo tengo, de acuerdo a mis beneficiarios legales, porque recuerden que mientras más beneficiarios legales tenga, es decir, Más chica la pensión. más chica la pensión. Yo tengo un funcionario, allá en el ministerio somos cerca de 9.000 personas a lo largo de Chile, por ende conocemos muchas historias. Había un caballero que si bien él fue profesional mucho tiempo, se casó con una chiquilla. Y cuando hablo de una chiquilla, hablo de una chiquilla joven. Cuando él se pensionó a los 67 años, sus hijos, tenía uno 8 años y el otro 6 años. La pensión chiquitita. Y su señora, en ese entonces, tenía la misma edad mía. Le estoy hablando de hace 4 años atrás. No, 3 años atrás. Sí, 3 años atrás. Por ende, su pensión era así. Y él no entendía por qué, teniendo tantos fondos, su pensión era tan baja. Y ahí le teníamos que explicar que, como él tenía 67 años de edad, tenía que pensar que si él se moría, tenía que cubrir la pensión de su señora legal, porque era señora legal, que tenía 40, en ese tiempo tenía 38 años, de 38 años hasta los, 60. Que ella muriera, hasta 110. 110, acuérdense que la expectativa de vida son, bueno, en ese tiempo estábamos hablando de los 97 años, y que sus hijos, que tenían 6 y 8 años, tenía que pensar en protegerlos hasta que ellos tuvieran máximo 24 años. O sea, mientras más joven tenga una pareja,
más bajito va a ir siendo mi La pensión. beneficiario. ¿Por qué? Porque cuando uno hace estos cálculos, tiene que pensar que las coberturas tienen que durar y tengo que proteger, porque también habla de protección social para mis beneficiarios legales. Ahora, si él no se hubiese casado y la señora hubiese trabajado, también hubiese generado una pensión, pero solamente para sus hijos, que eran chiquititos. Sí. Así que, por eso, también otro caso que también tuve, una funcionaria. Ella era casada, pero el marido era 10 años más joven que ella. Lo mismo, misma situación. Pensión chica, pensando en que en caso que ella falleciera, tenía que generar pensión de sobrevivencia para su marido. Es que con esto de las pensiones empezamos mal, porque al ser solamente de cotización individual y siendo que el Estado debió aportar tanto como el individuo, nunca lo hizo, porque todo esto se hizo con el fin de beneficiar la cosa económica, empresa. Ya hasta el día de hoy sigue igual. Y antes eran varios los que ponían para una pensión, ¿cierto? Era el empleador, el individuo y también el Estado. Y hoy día solamente es el individuo. Exactamente. Y nunca han querido corregirlo. Efectivamente, por eso se habla de que tú eres responsable de tu pensión. ¿Por qué? Porque solamente el cálculo de la pensión va en virtud de lo que tú cotizas. O sea, si tú no cotizas, claramente el monto de tu pensión al final de tu vida laboral va a ser chica. ¿Ya? Por lo tanto, también existe otra estrategia en cierto grupo de gente, no lo voy a nombrar ni especificar, cierto grupo de gente que dice, no voy a imponer, voy a trabajar por fuera, pero nunca voy a imponer. Total, me tienen que dar el mínimo, que es más o menos lo mismo que voy a sacar si impongo. Sí, y en eso tiene toda la razón. Ahí yo conozco a mi madre, trabajó muchos años, y ella actualmente tiene una pensión de 127.000 pesos. Versus una vecina que nunca trabajó con nada y tiene una pensión de 117.000 pesos. Mi mamá dice, me saqué la mugre tantos años, ¿para qué? Y esas son las injusticias sociales, y en eso le encuentro toda la razón, porque mi mamá, en las condiciones que está ella, una mujer de 67 años, con todo lo que significa, mi mamá fue parvularia. Todo lo que significa el esfuerzo de tomar guagua, mudar y todo eso, porque dependiendo de las características de nuestros trabajos es el desgaste que vamos presentando. Los que digitamos, nuestras manos, los obreros, las articulaciones, o sea, hay un desgaste adicional por prestar un servicio a la sociedad, porque igual prestamos un servicio. Y que otra persona que está en la casa, sin desmerecer el trabajo de la dueña de casa, ojo, porque también es harto trabajo, pero no tiene el mismo desgaste. Y ahí tú decís, pucha, sacó la mugre tantos años y recibe 10 lucas más que una persona que no recibió, que no tuvo ningún trabajo remunerado. Exacto. Son las incoherencias de este sistema a veces medio cruel. Es bien cruel, es demasiado economicista. Sí. Sergio. Los individuos reales. Sergio. Dime. Te quiero contar que estamos en Chile, compadre, por si acaso. Las personas somos los últimos que piensan cierto grupo. Así que yo, chiquillo, les agradezco su atención, su participación. Los invito a que revisen las PPTs que les van a entregar, que las conversen con la familia, porque también, aunque ustedes no lo crean, esta decisión de la modalidad de pensión también tiene que ser conversada con la familia para que ellos sepan qué tipo de modalidades pretenden y qué tipo de beneficios pueden acceder. ¿Ya? Exacto. Así que la invitación es para que el próximo martes, si gustan, antes de pasar al tema que sigue, que es SCOM, que es cómo elijo yo una modalidad de pensión, qué trámite tengo que hacer antes de elegir una modalidad de pensión, si tienen alguna duda, las aclaramos. ¿Por qué? Porque si ustedes entienden cómo es este sistema, si ustedes entienden cuáles son las modalidades de pensiones, si ustedes entienden cómo elegir una modalidad, no necesitan un asesor ni un corredor. Exacto. Esa es la idea de este taller. La idea de este taller, por el cual el hospital nos está contratando, es para que ustedes puedan tomar una decisión informada y de los pocos recursos que ustedes tengan, los puedan aprovechar ustedes y no tengan que estar pagando por algo que, si ustedes se dan cuenta, es
de fácil entendimiento. Sí, sí. No, está muy bien lo que ha hecho en el hospital. Así Por eso que yo le decía, que la gente entienda que el asesor, cuando uno tiene la información, no lo necesita. Si quiere, converse con un compañero que está en la misma situación. Si tiene alguna duda, o converse con ustedes mismos, con alguien de personal de capacitación, y no gastan la poca plata que uno recibe. claro, además, si ustedes quieren, yo les puedo dar tips para tomar mejor decisión. Por ejemplo, ¿qué tengo que pensar yo cuando quiero pensionarme? Y con esto termino porque ya no estamos pasando en la hora. Primero, mis beneficiarios legales y la edad que tienen. Segundo, y con este termino para que les quede dando vuelta, mi salud, ¿cómo es mi salud? ¿Y cuáles son mis expectativas de vida en relación a la familia, a la cosa genética? ¿Hasta cuándo ha vivido mi padre? ¿Hasta cuándo ha vivido mi madre? Y más o menos sacar un promedio de lo que uno va a vivir. Yo, por expectativa de vida, mis abuelos han fallecido todos sobre los 95 años, así que tengo harto para dar. Tengo harto para dar. Yo tengo para poco rato. Esos son temas de que hay que conversarlo y hay que empezar a darle vuelta, ¿ya? Porque son en virtud de eso las decisiones que van a tomar. Es decir, si yo vengo de familias que tienen problemas de salud, por ejemplo, tengo un caso de una señora que ella, toda la familia de ellos han fallecido a una edad determinada. Por ende, ella dijo, yo sé que me voy a morir a tal edad porque tenemos una cardiopatía congénita y todos nos hemos muerto a la misma edad. Y es histórico, lamentablemente, y me dice, esa es mi realidad. Por ende, yo voy a tomar tal decisión. Y dije yo, usted sabe. Y es en virtud de la condición y la calidad de vida. ¿A quién quiero proteger más? Si quiero proteger a mi hijo o a mi marido. O no, sabes que yo quiero disfrutar la plata lo máximo que puedo. Me quedo con, no sé, una renta temporal con renta de vitalicia diferida, donde en un tiempo determinado puedo sacar el jugo, después quedar con una renta mínima si es que vivo más y genero una pensión. Yeah. Son hartos factores que tenemos que ir conjugando para ver qué decisión me puedo yo quedar y qué más se adecue a mi necesidad, porque también tiene que ver con lo que yo necesito ahora y ya. ¿Ya? Así que yo, chiquillos, los dejo con eso. Ya que estamos con la onda futbolera por Maradona, les dejo botando la pelota para que ustedes el próximo martes, si gustan, comenzamos aclarando las dudas para que ustedes puedan tomar la mejor decisión posible. ¿Ya? Así que muchas gracias por la atención. Lichar. Muchas gracias por su tiempo, por sus alusiones y saludos a todos mis colegas y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Estamos pegados. Sí, pues, usted preocúpese de todas sus esposas, compadre, de todas sus mujeres. ¿Cuál esposa? ¿La de las manos? A todos le envié la PPT por el correo para que la puedan revisar el fin de semana. Gracias, Romina, que tengan lindo fin de semana. Estamos hablando, Cristian, que esté muy bien, gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos, buenas tardes, que estén bien. Chao. Chao, chao. Hola.